Dame una fe sencilla para curar con esperanza la tristeza, para cantar por el perdón en esta guerra, para avivar el pábilo que humea. Dame una fe sencilla que no le da espacio a la mentira, que no logra acomodarse a la injusticia y no calla lo que sabe que da vida. ¿Cómo andan? Muy buenas tardes a todas. ¿Cómo estás? Muy contentas, ¿no? De estar acá compartiendo nuestro ya tercer programa. Wow. Un montón, se pasó volando. Bueno, de nuestra parte esperamos que todas estén muy bien. Y nada, es una nueva oportunidad, una nueva tarde para poder hablar de esta fe sencilla, esta fe sin cargas, esta fe que quiere descansar y confiar, y que es la fe que esperamos que este mes puedan atesorar, ¿no? En su corazón. Así es. Como siempre, nosotras estamos agradecidas también de recibir mensajitos, palabras de ánimo. Y bueno, la verdad que nosotras disfrutamos estar acá cada tarde, cada miércoles, compartir. Es un momento grato y de mucha bendición para todas, ¿no? Detrás de más escena. bendecidas. Bloopers. No digamos más nada. Lo que sí les tenemos que pedir a todas, las que cumplen en abril, o las que sepan que cumplen en abril, que nos cuenten a nosotros, a cualquiera de las 4, que nos mande un mensajito, así le hacemos el saludito en el próximo programa. Y bueno, si quieren algún saludo especial, la torta también. Ah, la torta. Sí. Con toda. Que no se te ocurra, ¿eh? hay que salir a repartir tortas por todo Wilde, todo Quilmes, todo Bernal. ¿No se lo tomen en serio entonces? No. Así que bueno, ahora otro tema es las emprendedoras o los emprendedores también. Auspiciantes de este programa. Nuevos auspiciantes. Hoy nos auspician Gabriel Calzados, El Don en Movimiento, Brenda, La Pasta de Papá, Ambarino Estudio, Georgina Te Cuida, Por Siempre Dulces y Deco, RC Estética y Nails. También queremos contarles un proyecto que tenemos con el logo del programa, o quizás con el tema también. Nos ofrecieron hacer unas tazas, chicas. Sí, dale, ya hay un bueno. diseño ahí esperando. Ahora que viene el frío. Y bueno, así es. Exacto, sí, así. Una taza con ese diseño. Así que bueno, pensamos, ¿por qué no? Y podríamos quizás venderlas y usar esos fondos para bendecir algún proyecto o alguna... de las ayudas sí, de la iglesia, bendecir a alguien. Dale, que esté buenísimo, me proyectando. gustó. Me encanta. Sí. Así que bueno, seguramente vamos a estar poniendo en el grupo de WhatsApp Dale, La info. dale. la información. Sí. Sí, para uno también. Como recordatorio. El cafecito mientras escucha la reunión, Claro. el programa. Bueno, toda esta información la vamos a poner en el grupo de WhatsApp, así que alguna que esté interesada también nos puede escribir. Así que estén atentos a los Sí, mensajes. sí. Lean todo. Lean. Claro. Si les interesa, las encargamos. Dale. Perfecto. Sí. Una buena causa. Bueno, muy bien. Hablando de todo esto de fe sencilla, me viene a la mente el tema, ¿no?, que elegimos tratar hoy, que es una mujer no solo de fe sencilla, sino también emprendedora, ya desde esos tiempos, que era sustento, ¿no?, de su familia, que era la responsable. Así como pasa hoy en día, también ya pasaba en ese momento, donde las mujeres solas o acompañadas formamos un rol fundamental en la vida cotidiana de nuestras familias. Así que vamos a hablar de esta seguidora de Jesús muy especial, que tenemos muchas cosas para contar sobre ella. Sí, interesante lo que decís, que muchas mujeres trabajamos o trabajan, digamos, mucho tiempo, durante muchas horas del día, de distintas maneras, ¿no es cierto? Y está interesante esta historia desde ese lugar. Recontra. Sí. Lidia era una mujer que vivía en
Filipos, que era una colonia romana. Y esta mujer a lo que se dedicaba era a hacer telas de púrpura, dice ahí. Dice en el relato que vamos a leer en algún momento. Vendía. Pero que vendía, ¿no es cierto? Claro, no dice que estaba vestida, ¿no? Claro, no, que estaba vestida no. ¿Por qué? Porque es interesante lo que decís, que no estaba vestida de púrpura, sino Se que sustentaba, trabajaba con la claro. púrpura, ¿no? Claro. Que era parte de su trabajo para sustentar su familia. Lidia, el trabajo con la púrpura es muy interesante porque en realidad ella era de Tiatira, era una mujer griega que creía en el Dios de Israel, que creía en Dios como los judíos. Entonces ella venía de esta ciudad Tiatira, era una inmigrante, digamos, y en esa ciudad se hacía la púrpura, pero no la púrpura una púrpura más cara, sino la púrpura que se sacaba de las raíces de las plantas. Qué Mirá, interesante. muy interesante. Tiatira tenía esos cultivos y hacían estos teñidos, no sé, era un tinte la púrpura. A la vez, las cosas que se tenían con esa púrpura, como la lana o el lino, las sedas se les llamaba a algunas telas púrpura también. Pero en realidad era un tinte, era un Claro, color, sí, que variaba de acuerdo a cómo se lograba ese tinte. En el caso de Lidia, era de Tiatira y Tiatira cultivaban las plantas para esto. Pero había otro tinte de púrpura que venía de los moluscos. Y ese tinte estaba prohibido para las clases, para la gente común, digamos. Claro. Solo era para el emperador y su familia. Y algunas personas ricas, como podían ser los magistrados, los jueces o alguna autoridad religiosa en el Imperio Romano. Claro. Pero esa púrpura que se hacía con los moluscos era controlada por el imperio y en esas factorías, digamos, en esas fábricas, trabajaban muchísimos pescadores que atrapaban los pulpos y otros que realmente los tenían que hacer un proceso muy desagradable porque los mataban, algunos para hacerlo más rápido, y si no, tenían que de una glándula que tiene el molusco sacar ese color, esa púrpura, y sacaban 3 gotas por molusco. Así que imagínense que usaban miles y millones de moluscos para eso. Entonces esos lugares estaban a las afueras de las ciudades para que no dieran ese olor que era nefasto. Desagradable. Sí, desagradable. Y, bueno, o sea, eso era... Entonces a veces se piensa que Lidia era una mujer rica, que Claro, nada que ver. era No. una trabajadora. Y estaba en un lugar que podía nadie quería. Claro. Ella lo hacía era de Tiatira y lo sabía hacer con las plantas. Entonces eso lo usaba la gente común para teñir mayor cantidad de telas, para el uso más cotidiano, digamos, no de gente importante. Una gran diferencia. Y con eso ella ayudaba al sustento también de toda su familia, ¿no? Sí, Seguro, sí, porque sí. ella comerciaba, ¿no? Claro. Todo eso. Sí, sí. Qué interesante, porque ahora vamos a leer el relato en cómo llega Lidia a conocer a Jesús y cómo decide seguirlo, ¿no? Y lo que presentan a Lidia en el Evangelio son Pablo, Silas y Timoteo. Porque si ustedes se acuerdan, Pablo en el primer viaje misionero con Bernabé, Sí. luego de que volvieron a Jerusalén para ver cómo se trataba, si a la gente nueva se tenía que circuncidar. Era una costumbre judía. Era una para los costumbre hombres, judía, sí. claro. Y entonces fueron a consultar eso y vuelven al segundo viaje, pero en el segundo viaje ya no vuelve con Bernabé. Cada uno va por diferentes caminos, ¿no? Y bueno, ahí la encuentra... En ese camino se encuentra con Timoteo. Cuando Timoteo, empiezan ese sí. segundo viaje, porque Bernabé se va por su lado con Juan Marcos, y Pablo se va con Silas. Sí, Pablo Y entonces se encuentran a Timoteo, Timoteo, que también es otra historia interesante. Sí, sí. Con Y que una quieren madre. ir a Asia, pero bueno, el Espíritu Santo no les permite. En un sueño a Pablo, un hombre de Macedonia, hace que vaya para ahí. Y bueno, se van para allá, pero en Filipos se van a un río fuera de la ciudad y es donde, no sabemos si fue directo ahí o qué es lo que pasó, pero
Sí, no sabemos si llegó y fue al río. Claro, sí, pero obvio. llegó a la ciudad y en algún momento fue al río. Algunos piensan que no, que fue primero como siempre a la sinagoga y que ahí no había hombres que estuvieran interesados en escucharlo, no había Y también suficiente. porque era, como decías vos, que si en ese lugar era tan feo, qué sé yo, por ahí los hombres eran pecadores, la mayoría, y no estaban, o sea, no había gente en la sinagoga, hombres en la sinagoga. Entonces dice que va al río, donde las mujeres tenían ahí su sinagoga femenina, digamos, ¿no? Y que se llamaba Proseuqué. No sé si lo dije. Sí, lo dije bien. Bueno, y ahí junto con Lidia había varias mujeres. Una mujer sencilla, como decíamos, que vendía púrpura y ella tenía temor de Dios. Y era griega, pero creía, como dijo Deis recién, en el Dios de Israel. Así que ahora leemos Hechos. Sí, leamos la historia, que es breve lo que cuenta de Lidia. Está contando, digamos, Pablo, cómo comienza en ese viaje. Nos embarcamos pues en Troas y fuimos directamente a la isla de Samotracia y al día siguiente llegamos a Neápolis. De aquí fuimos a Filipos, que es una colonia romana y la ciudad más importante de esa parte de Macedonia. Allí estuvimos algunos días. Un día de reposo salimos a las afueras de la ciudad, junto al río, donde pensamos que había un lugar de oración de los judíos. Nos sentamos y hablamos del Evangelio a las mujeres que se habían reunido. Una de ellas se llamaba Lidia. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas finas de púrpura. A esa mujer que adoraba a Dios y que estaba escuchando, el Señor la movió a poner toda su atención en lo que Pablo decía. Fue bautizada junto con toda su familia y después nos rogó: si ustedes juzgan que de veras soy creyente en el Señor, vengan a alojarse en mi casa. Y nos obligó a quedarnos. Después sigue el relato con otras cosas que sucedieron, que son muy interesantes también. Las animamos a todas a leer. Hechos capítulo 16. Parte del segundo viaje misionero de Pablo, con Silas y con Timoteo ya, en este caso, porque la primera parte no estaba Timoteo, hasta que llegaron a donde él vivía, pero bueno, las animamos a seguir leyendo, pero hoy nos enfocamos en estos versículos. A mí me gusta lo que se menciona de que Dios la movió a poner toda su atención en lo que Pablo decía. Y dice que ella abrió su corazón a ese mensaje de las buenas nuevas de Jesús. Y pensaba un poco en la soberanía de Dios y junto con la responsabilidad del hombre. Y me impacta este mensaje del amor de Jesús por los seres humanos. La diferencia que trae en nuestra vida, abrirnos a ese amor y permitirnos que inunde en nuestra persona. Como vimos el miércoles pasado, la fe nos trae paz. Y Pablo, escribiendo una carta a los creyentes de Roma, también resume esto tan hermoso diciendo: libres ya de culpa gracias a la fe. Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto también está en la Biblia, en Romanos. Es impactante, ¿no? Esta historia, porque Filipo fue la primera iglesia de toda Europa y a la vez Lidia fue la primera cristiana y actuó como ese pilar, ¿no? Algo tan importante en esa comunidad de fe. Y había otras mujeres ahí en el río con ella, porque eran todas mujeres las que se reunían, ¿no? En las afueras. En esta proseuqué. Femenina. La verdad que a mí me hace acordar también cuando Pablo le escribe, después de un tiempo, ¿no? Ya, otra vez a esta gente de Filipos, la carta a los filipenses. Y en esa carta dice: cada vez que me acuerdo de ustedes, en la primera parte, ¿no? Que también está bueno leerla completa, pensando en que Lidia la leyó, ¿no? Así es. Pero cada vez que me acuerdo de ustedes, doy gracias a mi Dios. Y cuando oro, siempre pido con alegría por todos ustedes, pues juntos hemos participado en la causa del Evangelio desde el primer día hasta hoy. Estoy seguro de que Dios, que comenzó a hacer su buena obra en ustedes, la irá llevando a buen fin hasta el día que Jesucristo regrese. Y
me impactó mucho el afecto que se tenían, ¿no? El afecto que les tenía Pablo, esta idea de, desde el primer día estamos en la causa del Evangelio juntos y juntas, todas esas mujeres a las que se había acercado en una tarde, digamos, en que ellas probablemente estaban trabajando en el río, ¿no? Porque las lanas, los hilados, previamente se lavaban antes de ser tejidos, ¿no? De hacer los telares y qué sé yo. Así que había mujeres haciendo esa tarea y bueno, y otras acompañando quizás. Lidia era una comerciante, ¿no? Dice ahí, que comerciaba esas telas. Entonces, bueno, quizá también había ido al río a ver qué estaba el trabajo, qué sé yo, distintas cosas, la calidad, lo que iban a entregar. A tantear. Andá a saber. Sí. Bueno. Me encanta. ¿Qué les parece si antes de seguir hablando de Lidia y de su decisión, ¿no? De seguirlo a Jesús, vamos con un tema musical. Así le ponemos un poquito de música a este día. Vamos a ir con un tema de Evan Kraft que se llama Tu casa, mi casa, y que esperamos que puedan pensar y relacionar, ¿no? Esta letra de esta canción con esto que les estamos compartiendo. Así que vamos con la canción. Amigos de América Latina, le invito en esta melodía a la gente bonita, tan llena de vida, que nunca se da por vencida. Si hay tristezas que tú no comprendes, gobiernos que olvidan a la gente, yo tengo una fuente que tiene sabor a alegría eternamente. Parce, si te sientes perdido, que la vida no tiene sentido, te invito, mi amigo, que eches tus cargas a los pies de Cristo. Mi casa es tu casa, todo lo que tengo es tuyo. Aquí en la tierra nosotros cantamos alegres como en los cielos. La vida es una fiesta, queremos que todos vengan, porque Cristo te ama, renueva tu alma, pero ya tú lo sabes. En el cielo no hay hospital, no hay motivo para llorar, no hay mentiras, heridas, estoy convencido que vamos para arriba. Me está preparando un lugar, una fiesta que no va a parar. Solo vente conmigo, ya estamos listos. Disfruta a Cristo. Mi casa es tu casa, todo lo que tengo es tuyo. Aquí en la tierra nosotros cantamos alegres como en los cielos. La vida es una fiesta, queremos que todos vengan, porque Cristo te ama, renueva tu alma, pero ya tú lo sabes. Qué buena canción, chicas, me encantó, mucha alegría, mucha pum para arriba. Así que estaba pensando, punyanina, quedó así, punyanina. Estaba pensando cómo Lidia abrió su casa, ¿no? Y que al escuchar la palabra de Dios decidió bautizarse, se bautizaron todos y no hubo protocolo, ¿no es cierto? Porque dice, los bautizó ahí. Y creyeron y se bautizaron. sí, creyeron y se bautizaron, no hubo un protocolo, bueno, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Me encantó eso porque el mensaje de Jesús es eso, simple, creer y nada más. Y el bautismo es simplemente una forma simbólica de demostrar que adherís a esto de seguir a Jesús, Exacto, que pones sí. tu fe en Él y tu confianza, ¿no? Y bueno, es lo que nos propone Dios, ¿no? Porque bueno, ahora no es que somos súper poderosas, vamos a poder con todo, vamos a hacer todo, no. Jesús va a estar ahí para ayudarnos a hacer a imitar lo Sí, que quiere a Dios por imitarlo, nosotros, sí, ¿no? a imitar el amor de Jesús. Que podamos seguirlo, ser su ejemplo y bueno, no son solamente palabras, sino que son acciones también, ¿no? Tal cual. Y como vos decías, Patri, Jesús está con nosotras en todo momento y nos da esa fortaleza, ¿no? que nos empodera. Y hablando de esto de Lidia, no solo ella abrió su corazón a Dios, sino también abrió su casa, ¿no? Y es un poco eso. El seguir a Jesús es ese corazón predispuesto que se abre a la necesidad de todos y que está pendiente a ver qué es lo que el Señor necesita. Y con esto tenemos la entrevista del día, que la hizo hace unos días Yani
a una mujer sencilla, a una mujer humilde, muy querida por todos la que la conocemos, que representa mucho esto. Así que la vamos a escuchar y vamos a entender de forma tangible esta predisposición del corazón. Dale, buenísimo. Hola Ana, ¿cómo estás? Bien, Janina. Bueno, me alegro Ana. Gracias antes que todo te quiero dar porque estás dispuesta a abrir, como siempre, las puertas de tu hogar y dedicar un ratito de tiempo para compartirnos un poco lo que el Señor hizo en tu vida y a través de vos. Sabemos que sos una mujer súper especial para nosotras, sabes que te amamos y también sabemos que Dios te usó desde una plataforma diferente. No sos una mujer de pronto que ha aparecido en un púlpito, en un lugar de conferencias, pero Dios te usó de un modo muy especial. Y queremos que hoy nos compartas un poquito sobre tu historia. Gracias, Janina, por invitarme y voy a tratar de hablar sin llorar. Bueno, ¿sabes qué? Bueno, durante este mes vamos a hablar acerca de las mujeres de fe sencilla. Y estábamos leyendo con el grupo un poco Lucas, capítulo 8, versículo 3, donde dice que había unas mujeres que servían al Señor y que le seguían, y dentro de esas mujeres se encuentra el nombre de Susana. Y yo había pensado un poco en Susana, si bien no tiene registro, más que su nombre, no hay una historia muy explayada de ella, pero evidentemente fue una mujer muy importante para el Señor y le sirvió. Y yo el otro día cuando te llamé para invitarte y quedar en esta entrevista, te dije, Ana, pensá en alguna mujer con la que te identifiques. Yo había pensado en Susana, pero después dije, bueno, tal vez no hay mucho para hablar. Quizás ella propone otra mujer. Y cuando yo llegué, ¿qué me dijiste? Que yo soy Susana, me identifico con Susana. ¡Eso fue increíble! Que en realidad yo no aparezco en un púlpito, no aparezco en ningún lugar importante, pero estoy. Dios te ha usado. Sí, y te usa. Estoy y me usa el Señor, entonces gracias una vez más. Bueno, uno de los servicios que suponemos de pronto leyendo la palabra que dio Susana era quizás el tema de la hospitalidad, del hospedaje. Fue una mujer que, si bien dice que le sirvió con sus bienes, que en un ratito vamos a hablar de eso, pero pensamos que también, como toda mujer en aquel momento, una de las cosas que hacía era ser hospedadora, y pensábamos que si le sirvió al Señor, de pronto hospedó en algún momento a Jesús o a Jesús solo o con sus discípulos. Conociendo un poco tu testimonio, yo sé que vos has sido una mujer que has hospedado, que has sido hospitalaria. Contame cómo fue tu experiencia en esta área. ¿Cómo fue tu servicio en cuanto al hospedaje, al abrir las puertas de tu hogar? Que en realidad ha sido el escenario que Dios te ha permitido. Me utilizó de esa manera. Sí. Primero aprendí paciencia que me dio el Señor. Uh-huh. Y después hospedar gente. ¿Recibías gente en tu casa? Vecinas Uh-huh. que necesitaban. En ese área hay muchos para hacer para el Señor. Uh-huh. Así que... Incluso sé que también hubo gente que de pronto no tenía dónde vivir. Y sí, también hubo casos de eso y pudimos dar una mano. ¿Pudiste ayudar en eso? Sí. Ahora hay un trabajo detrás de todo eso. Hasta dar trabajo. También. Esa posibilidad me dio Mira. también el Señor, porque yo cosía en mi casa. Ajá. Y podía dar trabajo a gente que necesitaba trabajar. Y bueno, tengo muchísimas experiencias en eso, pero en este momento, si tengo que contar todo, es mucho. Es muy amplio, muchos Pero años. por sobre todo en eso va paciencia. Ahora, tenías paciencia. Contame,
porque conociendo un poco tu historia, yo sé que vos tenías un trabajo afuera, tenías un trabajo acá con todo lo que era la enfermedad de Tito y Tito. Quizás Sí. tenías a Marcela, que era chica, y aún así te las arreglabas para hospedar. Que, como te decía recién, para mí hospedar es un trabajo extra también, porque hay que preparar una cama, una habitación, de pronto cocinar más, no sé. ¿Sabes qué lindo que es eso, Janina? Sí. Cuando viene del Señor, te da la paciencia el Señor y hasta te sobra la sábana, te da la la fuerza. cama, te sobra todo. Porque en ese momento yo pasaba muchas cosas, pero el Señor me dio paciencia para hacerlo todo eso, las reuniones caseras, los vecinos que se entregaron al Señor, importante, las ¿no? vendedoras de Avon que venían también. Qué importante es abrir las puertas de la casa, sí, seguro. Dios te ha usado en esa área. Bueno, en ese sentido, sí. Sí. Bueno, ahora hay algo que siempre me gustó de vos, y creo que por muchos años has logrado mantenerlo, y es tu servicio con propósito. ¿A qué me refiero con esto? Que vos no servías al Señor porque no tenías nada que hacer o porque por si salía. Siempre era como que ibas con un propósito. Siempre sabías que había algo. Contame de qué manera sencilla pudiste compartir tu fe, teniendo en cuenta que el servicio que dabas siempre tenía un propósito. ¿De qué manera sencilla pudiste compartir tu fe? ¿En qué área, por ejemplo? Contame. A la mañana, cuando me levantaba, ya iba con propósito en mi trabajo, que algo tengo que decir del Señor. Y aparte tenía otra alegría diferente, porque yo me sentía que lo demás no tenía lo que yo tenía en el corazón. Entonces, si me daba oportunidad, hablaba con mis compañeros, hablaba con mis patrones. De hecho, hay frutos, sabemos que hay frutos en eso. Sí, hay frutos, hay muchas cosas lindas a través de esto. Con los eras vecinos. Una mujer, por ejemplo, yo sé que teniendo a Tito acá, tu trabajo, de pronto no eras una mujer que decía, me voy a tomar un café. ¿Cómo reemplazabas eso? ¿Para charlar con alguna mujer? ¿Cómo hacías? Bueno, el trabajo mío era hablar fuera de mi casa, como en el trabajo, con los vecinos, en el almacén, con la vendedora de Avon, pero siempre terminaban en mi casa. Siempre venían acá, era... Acá, en mi casa. ¿Y de acá salían con el Señor? Salían con el Señor en su corazón, y domingo ya en la congregación. ¡Qué maravilloso! Bueno, qué increíble, de otra Dios te ha usado. De otra manera no podíamos servir nosotros al Señor acá en casa, por sobre todo por todos los problemas que había. Claro. Entonces, bueno, pero eso es muy lindo compartirlo, porque a veces uno cree que porque si no va a la iglesia no puede servir, no puede compartir de esta fe, y nos complicamos nosotros mismos y ponemos excusas o alguna traba por ahí en compartir y hablar del Señor, y sin embargo Dios hace las cosas tan simples. Cuando yo descubrí el camino del Señor, cuando me entregué de verdad al Señor, esa fe te lleva a esto, la fe que te lleva a hablar de Él, porque vos recibiste algo lindo, entonces querés compartir, podés compartir con los vecinos, con la gente que vos ves que necesitan del Señor. Bueno, eso me pasó y acá estoy. Bueno, Ana, otra vez te doy gracias porque siempre estás dispuesta para servir al Señor, y en esta oportunidad compartir con las mujeres cómo Dios te usó. Pero antes, ya estamos terminando, recordemos que, como estábamos leyendo hoy, que Susana fue una mujer que sirvió al Señor con sus bienes. Y como nos cuenta la palabra en Lucas, contame cómo fue tu experiencia con esto de compartir lo que Dios te dio. Quizás desde tus limitaciones, pero contame cómo Dios te usó también en esa área. Y
y por fe, Por fe me alcanzaba hasta para compartir un plato de comida, para compartir un abrigo, para compartir un poco de ofrenda. Bueno, eso es genial. Sí. Es genial, de dar de lo que tenemos. Yo tengo bendecida para bendecir. Tengo la bendición de tenerlo a Tito, que eso me ayuda mucho a mí. Y todas las mujeres de nuestra congregación lo conocen a Tito. Entonces ahí está la clave. La fe, la oración, la entrega, y te alcanza la comida, te alcanza la plata, te alcanza tu techo, te alcanza todo. Es no mezquinar las cosas que nos regaló el Señor. Así es. Ana, otra vez 1.000.000 de gracias. Gracias por estar esta tarde con nosotras. Y bueno, que el Señor te rebendiga. Chao, gracias. Bueno, dice, para los que no conocen la historia de Ana y de Tito, les contamos que Tito, antes de los 30 años, comenzó con una enfermedad que lo fue invalidando con el tiempo y tuvo artritis reumatoidea. Eso le dejó sus secuelas, a pesar de que ahora la enfermedad desapareció, dicen los médicos, pero bueno, las secuelas están a la vista. Entonces yo pensaba, o hablábamos acá entre todas, que no solamente el servicio con lo que vimos en el video, que hacía de estar para la gente, todas las cosas que tenía atrás, ¿no? Por ejemplo, la crianza de Marce, estar con sus suegros, cuando empezó, justo también cuando empezó la enfermedad, salir a trabajar, tener un equilibrio en todo, estar en casi todo, pobre, y a la vez también servir al Señor así, ¿no? Claro, siempre estuvo dispuesta a abrir las puertas de su hogar, más allá de las responsabilidades que tenía como mujer en el hogar, como vos decías, con el suegro, la hija, el esposo. Ana siempre tuvo un corazón dispuesto a servir al Señor, y creo que uno de los servicios que ha dado ha sido esto que estamos hablando, la hospitalidad, el hospedaje también. Y que no todos lo pueden hacer. Y la generosidad, ¿no? Porque ella también en el video, cuando dice que, bueno, siempre podés compartir, nunca te va a faltar en realidad. No me acuerdo bien cómo lo dice, pero ella expresa eso de que siempre alcanza, creo que dice, siempre alcanza de lo que tenés para vos y para compartir con otros. Y eso realmente habla de un espíritu generoso, de un espíritu digamos, generoso, ¿no? seguro. Pero bueno, volviendo también a la historia de Lidia, para ir cerrando, hay un dato también interesante que, bueno, van a tener que leer un poco el relato que sigue, ¿no? En Hechos 16, pero resulta que Pablo, Silas y Timoteo se quedan, ¿no? Un tiempo en Filipos y se quedan enseñando a la gente acerca de Jesús. Y la casa de Lidia es un lugar de reunión, ¿no es cierto? Es la iglesia de ese momento, porque las iglesias eran en casas. Claro, así que ella aparte tenía... ahí se va gestando. Se va gestando, ¿no es cierto? Digamos, bueno, es la iglesia de ese momento, ¿no es cierto? Es como, y eso, bueno, es re importante, cómo ella abrió su casa, lo que decíamos, pensábamos en Ana abriendo su casa para tanta gente que la llevaba para, como decía ella, que Tito escuche, que la escuchen a Tito, ¿no? Y salían de su casa con el Señor. Y salían de su casa con el Señor. Una cosa hermosa. Bueno, un poco Lidia también, ¿no? Iban a su casa y salían de su casa los no creyentes, creyendo probablemente, y los creyentes aumentando su fe, teniendo ánimo. Y resulta que Pablo, Silas y Timoteo, en una de estas cuestiones ahí en Filipos, se meten en líos, así que tienen que leer, tienen que leer, no vamos a decir por qué se metieron en líos, pero terminaron en la cárcel. No solo en la cárcel, sino que los azotaron, digamos, cosas graves o fuertes, ¿no? De afrontar. Y en algún momento también, en este mismo capítulo, tenemos la historia de cómo salen de la cárcel, que no salen así nomás. No.
hay una intervención directa de Dios, ¿no? Pero, y otra familia, la del carcelero, que se involucra en la fe en Jesús, también, a raíz de esta situación. Y bueno, ¿qué hacen Pablo, Silas y Timoteo cuando los liberan? Van a la casa del carcelero y de ahí vuelven a hospedarse en la casa de Lidia. Bueno, muy bien, sabías la respuesta. Menos mal. Van a la casa del carcelero, ¿no es cierto? Los cura el carcelero, él les predica, les enseña, todo lo demás. Pero después de eso, antes de irse de Filipos, va a la casa de Lidia y está con los hermanos, las hermanas ahí y les da palabras de ánimo. Dice así en el final de este capítulo: al salir de la cárcel, Pablo y Silas se dirigieron a casa de Lidia y después de ver a los hermanos y animarlos, se fueron de allí. Pero no fueron nada más, los vieron, los saludaron y nos vamos. Les dieron palabras de ánimo. Sí. Esto también es impactante, abrir tu casa en un lugar que sea en donde se dan palabras de ánimo, palabras de esperanza. Acá en esta versión dice de consuelo también. De consuelo. Que también, porque bueno, ellos habían enfrentado una situación súper difícil y quizá podían estar dando palabras de ánimo en ese momento por todo lo que había sucedido, pero pensando en lo que les podía pasar a ellos a futuro, ¿no es cierto? Bueno, ustedes también quizá van a pasar por situaciones difíciles, pero tengan ánimo. Como preparándolos. Preparándolos, ¿no? Y bueno, no sé si todas podemos siempre estar así, de pasar una prueba fuerte y poder dar palabras de ánimo, que así sea, ¿no? Sí, ojalá. Poder, con esto de la fe sencilla, que la fe trae esperanza, dar palabras de ánimo, palabras esperanzadoras a las personas que llegan a nuestra casa. Hoy con el aislamiento por ahí no lleguen a nuestra casa, pero llegan a nuestro celular, claro, digamos, de alguna manera. Que llegan a las redes, bueno, que sean redes en donde podamos extender esto. Así que seguimos caminando con una fe sencilla, sin miedo, dijimos. Con paz. Con paz. Y ahora abriendo nuestro corazón a Dios, como hizo Lidia, y nuestra casa a los que necesiten palabras de ánimo y de esperanza, ¿no? Y bueno, pero no nos olvidamos de quién, de orar por Paula. Ay, Paula. Bueno, esa es una palabra de esperanza que podemos compartir, ¿no? Deseamos y agradecerle también a Tommy, a Gaby. Pobre que no. Agradecimos a Gaby, que nos está nuestro técnico mucho, oficial. Muchas veces. Y también agradecemos a Tommy que bueno, empezó con esto. Y de alguna manera también lo ayudó a también Gaby. lo ayudó a Gaby en algún momento. Así que, y a todos los que nos han ayudado, como Candela también, que nos ha editando todo ahora, porque Paula no pudo hacerlo. Así que rescatamos esto que decías vos, Patri. Oramos por Paula, la animamos, la mandamos de acá palabras de ánimo, de esperanza y realmente vamos a estar orando por ella o seguir orando por ella y también por Juan, por Claudia y por Tommy también. Así que, bueno, ¿nos despedimos? Dale, ¿Sí? nos despedimos. Hasta el próximo miércoles. Nos vemos ¿A las 4? a las 4 de la tarde. Dale. Besitos. Adiós. Chao, chao. Dame una fe sencilla, como risa de niños cuando juegan, como gota de rocío que se rueda, como cruz de rústica madera. Dame una fe sencilla, que se siente a la mesa de los pobres, que se alegre de alegrar sus corazones y que llore también con sus dolores.